Hermanos, ¿quién cree que el hombre es mejor que Dios? Si el hombre puede hacer cosas buenas, grandes, preciosas, increíbles en la organización de sus cosas, ¿ustedes creen que Dios haya dejado a la iglesia así nomás? Ah, sí, bautízate y ya, ¿verdad? Y que el que se acaba de bautizar no sepa lo que tiene que hacer. Pienso que eso es hasta cierto punto, hermanos, una equivocación grande en nuestras iglesias. Pero tenemos que quitar todo eso. Tenemos que dar a entender lo que es la iglesia. Tenemos una gran comisión, amados hermanos. Tenemos este tema en PowerPoint. Tenemos una gran comisión. Ahorita se lo vamos a ir diciendo. Miren, la gran comisión es esta, hermanos. Es decir, si nosotros pudiéramos globalizar nuestro trabajo, es nomás uno. Allá arriba. Véanlo, Mateo 28, 19. Por favor. Mateo 28, 19. Y pónganle arriba como tema la gran comisión. ¿Sí? Es decir, los hermanos que están entrando en el centro de recuperación tienen un listado, ¿verdad? Y les dicen esto y esto por esto. Los por 12 esto, pasos. 12 pasos. Es decir, no, ¿qué vamos a hacer? No, pues quién sabe. No, tienen que entrar y tienen que saber qué es lo que van a hacer. En la iglesia, hermanos, es Dios el que nos está organizando. Mateo 28, 19 dice, por tanto, ir y hacer discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones. ¿De haber diga a todas las naciones? A todas las naciones. Fíjense en lo que vamos a hacerles a las personas. Los vamos a hacer discípulos. ¿Qué más? Los vamos a bautizar. Y los vamos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Dos cosas lo que vamos a hacer. A ver, digan. Discípulos y bautizarlos. Es todo, hermanos, el trabajo de la iglesia. Pero en eso conlleva muchas cosas. Hacer discípulos y bautizarlos son muchas cosas. Discípulos es alumnos. Es decir, les vamos a enseñar de Cristo, hermanos, a las personas. Esa es la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Hacer discípulos a las naciones, hermanos. ¿Sí? ¿Y qué les vamos a decir? Bueno, les vamos a dar el mensaje de Cristo. Ya en eso de hacer los discípulos, vamos a dar el mensaje de Cristo. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra misión, hermanos? Nuestra misión es hacer y formar discípulos de Jesucristo mediante la proclamación fiel del Evangelio. Lo voy a leer de nuevo, hermanos. Hacer y formar discípulos de Jesucristo mediante la proclamación del Evangelio. Pero nomás les vamos a llevar el Evangelio y ya. No. Los vamos a integrar a nuestra comunidad de fe. Los hermanos en el ministerio de reintegración les quitan sus adicciones y los reintegran, ¿verdad? Es decir, no siempre van a estar ahí aprendiendo, ¿verdad que no? ¿Qué pasaría si alguien está siempre aprendiendo? Es que no ha podido establecer su madurez. Tiene que aprender y va a llegar el tiempo en que lo pongamos de nuevo dentro de su familia, ¿verdad? Dentro de donde estaba él. La Biblia es igual. Nosotros vamos a ser discípulos de Jesucristo mediante el Evangelio, pero los vamos a integrar a la iglesia, que es la comunidad de fe. ¿Sí? Los vamos a equipar. ¿Qué quiere decir equipar? Les vamos a dar un equipo, ¿verdad? Este es tu equipo. Tú vas a hacer ese trabajo, esto es lo que vas a hacer. Tú vas a predicar, bueno, este es tu equipo, esta es la Biblia, vas a estudiar así, los vamos a equipar, hermano. ¿Tú quieres presidir? Bueno, hay un curso donde te vamos a decir cómo vas a presidir, cuáles son las cosas que vas a decir, cuáles son los cantos, cómo lo vas a hacer. Es decir, estamos equipando a las personas. Vamos a ir a ayudarles a las personas allá afuera. Bueno, vamos a ver qué es eso. Bueno, eso es un cumplimiento, eso es un ministerio en el área de servicio. Esto es la comunidad de fe de Cristo. Lo que estamos haciendo es organizándolos para salir afuera
para aquí adentro, para el exterior, para el evangelio, para orar por los enfermos. Todo es lo que debemos de estar haciendo en la iglesia, hermanos. Estamos formando discípulos, pero no todos los discípulos predican, ¿o sí? No todos los discípulos tocan, no todos los discípulos saben hacer bonitas tortillas, no solamente, es decir, cada quien en su lugar, hermanos, ¿sí? De acuerdo al don que tiene cada quien que Dios le dio, ¿sí? Los vamos a equipar para el ministerio en sus propios ministerios. Hermanos, yo tengo un ministerio. El hermano Juan tiene su ministerio. La hermana Viviana tiene su ministerio. La hermana Misael tiene su ministerio. Nosotros les vamos a decir qué hacer con lo que Dios le dio para que ellos cumplan con Dios, no conmigo. Alguna vez me dijo un hermano, yo voy a ir ahí a donde usted está y le voy a ayudar. A mí nadie me ayuda. Hay que decirlo así. Cuando alguien trabaja en la iglesia, se ayuda a sí mismo. Primero se ayuda a sí mismo. Porque así mismo cumple la voluntad de Dios para lo cual fue nacido usted, y Dios tienen una relación en cuanto a su ministerio. Y usted le va a servir a Dios aquí, en su ministerio aquí, pero está cumpliendo con el Padre que está en los cielos. No me está sirviendo a mí. No le está sirviendo a nadie más. Le está sirviendo al Padre que está en los cielos. Punto número 1, ¿verdad? Está bien. Entonces, ese es el punto. Vamos a cumplir un propósito, un ministerio. Pero tenemos que entrar todos en la iglesia. Siguiente paso, nuestra visión. Póngale nuestra visión. Si usted está escribiendo, póngale nuestra visión. ¿Qué quiere decir visión? Lo que vemos, ¿verdad? Nuestra visión. Ser una asociación religiosa cuyos miembros de fe evangelicen, adoren, edifiquen, sirvan y mantengan la comunión por la dirección del Espíritu Santo. Si me pasas el pizarrón, ya que no está, yo pensé que iba a tener el PowerPoint, hermanos, pero vamos a escribir entonces tantito. Les voy a dar nuestra visión, que es muy importante. Nuestra visión, hermanos, es la siguiente, hermanos. Voy a volver a repetirlo. Ser una asociación religiosa cuyos miembros de fe evangelicen, adoren, sirvan y mantengan la comunión por el Espíritu Santo. Esto es lo que yo les decía, hermanos. Necesitamos entender lo que vamos a hacer. El trabajo se basa en 5 áreas, ¿sí? Nosotros somos una asociación religiosa cuyos miembros de fe, es decir, nosotros los que estamos aquí, vamos a adorar, al Padre y al Hijo. Vamos a evangelizar. Evangelizar quiere decir dar a conocer el plan de salvación de Cristo. Vamos a servir. Es decir, al prójimo. ¿Sí? Esto tiene que ver con el área física de las personas, física, y el área espiritual de las personas. ¿Sí? Es decir, Cristo no solamente les dio el evangelio. ¿Se acuerdan cuando tenían hambre? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con las personas que tenían hambre? Les dio de comer. Es decir, en el área física los alimentó. ¿Nomás los alimentó el Señor Jesucristo a las personas o qué más les hizo? Los curó, los sanó. Por ejemplo, cuando la suegra de Lázaro estaba enferma, ¿qué le hizo a la suegra de Lázaro? La sanó.
¿Verdad que la sanó? Cuando Pedro andaba ya divagando, ya distraído de lo que él había sido llamado, andaba ya pescando ya, el Señor Jesucristo fue y lo buscó. Le dijo, oye Pedro, ¿qué andas haciendo allá? Vete para acá. Lo buscó, lo restauró. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Tenemos mucho trabajo en la iglesia. Si hay alguien que se va, hermano, estamos orando por ti, vamos a ver, hey, ¿qué pasó, hermano? Pero toda la iglesia, no nomás el pastor, hermanos, toda la iglesia. Si alguien tiene hambre y se encuentra en problemas y no trabajó y lo despidieron, hermano, la iglesia, hermanos, la iglesia, aquí está un mandado, qué sé yo, despensa, hermano. Y miren que las iglesias descuidan mucho este asunto, hermanos. Iglesia de Dios Séptimo Día Emanuel, vamos a crecer, pero no vamos a descuidar lo que Cristo quiere que nosotros hagamos por las personas que tienen necesidades, tanto físicas y espirituales. ¿Qué más? Que tengamos comunión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir comunión? Que estemos unidos en el trabajo. Que no nomás uno haga el trabajo, sino que todos hagan el trabajo. Si nomás dejamos trabajar al hermano Juan en una área y se va a cansar y nos va a dejar, ¿verdad? Dice, no, pues ¿por qué me dejan a mí trabajar solito? Si alguien nomás está haciendo, por ejemplo, la comida, la hermana Misael, ahora la hermana Yidel, es decir, tenemos que compartir. Comunión también quiere decir compartir el trabajo. Compartimos la salvación de Cristo. Qué fantástico eso, pero cuando decimos vamos a compartir el trabajo de Cristo, ya está. Pues yo sí quiero que me salve, ¿verdad? Pero no quiero ir a orar por los enfermos a los hospitales. Comunión, hermanos, ¿sí? Es evangelizar, adorar, y el otro que nos falta es edificar, edificación. ¿Saben que estas 5 áreas son 5? 1, 2, 3, 4, 5. Son las que practicó Cristo en la tierra, hermanos. En las cuales la iglesia debe de estar trabajando 5 áreas, hermanos. La Iglesia de Dios Séptimo Día debe trabajar en 5 áreas. Ahora diga adoración, evangelización, servicio, comunión, edificación. Cada una de ellas tenemos que darle vuelta a la iglesia, en la iglesia. Todas tenemos que tocarlas, todas. Hay unas iglesias que nomás evangelizan, ¿no? Se convierten, se bautizan y se van porque nadie las edifica. ¿Sí me explico, hermano? Se bautizan y ¡pum! Ya se fueron. Y otra vez se evangelizan y se van. ¿Por qué? Porque no hay alguien que les dice, hey, espérate, vas a ser salvado por Cristo. El Señor es tu salvador. Cristo es tu salvador, pero también es tu Señor. Es decir, te salva, pero también te manda que trabajes. Que te quedes en la iglesia, que estés en la iglesia, que trabajes dentro de la iglesia, que compartas todos los problemas, las felicidades, pero también el trabajo de la iglesia. ¿Sí, verdad que sí? Muchos hemos sido evangelizados, pero no hay ningún trabajo en la iglesia y todos los demás trabajan. Esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque la comunión nos dice que debemos de estar unidos en todo. Dice la Biblia, el que llore, nosotros todos vamos a llorar. Si un miembro se alegra, todos nos vamos a alegrar, hermanos. ¿Cuántos están alegres porque nuestros hermanos se van a casar? Amén. Por el anillo de nuestra hermana estamos alegres todos. Pero cuando alguien también se enferma, también nos ponemos tristes todos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La unión, la comunión en la iglesia. ¿Qué quiere decir, hermanos, que debemos de adorar? También es todos tienen
En todas les voy a dar una explicación en base a predicación, hermano, pero es extensísima cada una. ¿Cómo adorar? ¿Qué quiere decir adorar? Adorar quiere decir, son muchas cosas adorar. Cuando venimos y estamos cantando ahorita, el hermano saca el sofá, entonces estamos adorando. Pero cuando estamos fuera, allá, y estamos obedeciendo a Dios, allá estamos adorando a Dios. Sí. Quiere decir muchas cosas. Entonces, esa es nuestra visión, ¿sale? 5 áreas en las cuales la iglesia debe estar trabajando: adoración, evangelización, servicio, comunión y edificación, ¿verdad? Y todo esto tiene que hacerlo, lo va a unir el Espíritu de Dios. ¿Por qué el Espíritu? Porque Él es el que capacita a cada miembro para que trabaje en diferente área. ¿Sí? En diferentes áreas. ¿Qué es la iglesia? Apunten lo que es la iglesia, hermanos. 1 Corintios 12, del 12 al 27. Solamente voy a leer una parte. ¿Qué es la iglesia, hermanos? La iglesia es el cuerpo de Cristo, está integrado por muchos miembros diferentes entre sí que recibimos diferentes dones y que desempeñamos diferentes funciones. Así como la cabeza tiene ciertas funciones para el cuerpo, Cristo lo es para la iglesia. Cristo la dirige, la orienta, la coordina, la equilibra, la representa y es la fuente de vida, hermanos. Amén. ¿Quién es la fuente de vida de la iglesia? Cristo. Cristo. ¿Quién dirige a la iglesia? Cristo. Cristo. ¿Cómo dirige Cristo a la iglesia si ahorita no está Él en la iglesia? Vaya a Corintios 12. Pablo dice: porque como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, así también Cristo. Es decir, la iglesia es un solo cuerpo, pero con muchos miembros. ¿Sí? No somos muchos cuerpos, es un cuerpo, pero somos muchos miembros. Ojos, manos, pies, corazón. Oiga, a ver, ¿quién puede agarrar una tortilla caliente con los ojos? Está raro eso, ¿no? Yo la agarro con la mano y eso tengo que agarrarlo bien rápido porque me quemo. Es decir, la mano tiene una función, mis ojos tienen una función, mis oídos tienen una función. Quiere decir que en la iglesia todos tienen una función y todas las funciones son importantes, ¿verdad? El cerebro de pensar, la mano de agarrar, el pie de trasladarse. Amén, hermanos. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos estamos entendiendo este asunto de la iglesia? La iglesia es un solo cuerpo, diga. La iglesia es un solo cuerpo, pero muchos miembros. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en el cuerpo, sean judíos, griegos, dice Pablo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque eso será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy oreja, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Hermanos, en la iglesia hay estómagos que quieren ser manos. Si nosotros no respetamos las funciones de la iglesia y no queremos algo que Dios nos ha llamado, entonces estamos desobedeciendo a Dios dentro del cuerpo de Cristo. ¿Me explico ahí, hermanos? Muchos quieren tocar, pero no todos pueden tocar. Hay hermanas que dicen, una vez una hermana, íbamos a hacer una actividad de venta de tamales. Y pues hizo muchos tamales, pero les echó mucho ajo. Y pues cuando fuimos a venderlos, un hermano me dijo, hermano, como les voy a decir, así me dijo, no estoy mintiendo, hermanos, estos tamales ni para los perros. Así me dijo. Omito el nombre de la hermana. ¿Por qué? Porque la hermana no tiene el don de la cocina. Sencilla. Hermanas y hermanos, cuando alguien quiera hacer algo pero no tenga el don, ese lo va a ver el pastor. Y les voy a decir, hermanos,
usted no es para esto. Usted póngase acá. Ahí dele. Oh, pero a veces hemos dicho eso y se enojan, pero se enojan. Y cuando alguien tiene el liderazgo en la iglesia, dice, no, yo quiero que mi hijo sea pastor o que presida. Y el hijo no puede cantar. Y ahí lo tenemos arriba. ¿Por qué? Porque el papá quiere que el hijo esté ahí. Alguien está usurpando funciones en la iglesia, hermanos. ¿La iglesia de quién es? De Cristo. Es del pastor, del diácono, de la familia que es numerosa, de la familia que manda, de la familia que tiene dinero. Hermanos, hay familias que mandan en las iglesias porque tienen dinero y no se les puede decir nada. ¿Por qué? Porque se van y a los días, ay, no, que me mal, no. Sí, que el niño haga esto y desorden y cuanta cosa. No, hermanos, la iglesia es de Cristo. Que se vaya el que no quiere estar, hermanos. Dios quiere fe. Amén. Si no sabemos hacer las cosas, se nos va a capacitar. Tal vez Dios nos dé el don para hacer eso. Es probable, hermanos. Pero hay en veces que no estamos destinados para hacer sopa porque hacemos otra cosa que no sea sopa. Y nos fue mal con esos tamales, hermanos. Desde entonces, la verdad, entonces ponemos mucho énfasis en las cosas, hermano. Quería preguntar algo, hermano. Quería decir algo. Quería decirle a todos los hermanos acá que yo quiero poner mis dones a la disposición de toda la iglesia. Cualquier cosa que los esté en su casa, que les esté dando alguna molestia, todo lo que sea de construcción, de carpintería, plomería o lo que sea que les esté molestando en su casa, que me lo hagan saber. Yo con gusto iría a hacer ese movimiento. Gracias a Dios. Gloria a Dios. El área, bueno, yo no sé, el hermano no tiene mucho tiempo aquí, pero está entendiendo lo que está hablando Dios, ¿no? Hermanos, dice otro de los puntos es, cada miembro ponga a beneficio de los demás lo que Dios le ha dado. Y es lo que está haciendo este hermano. Amén. Hermanas que saben cocinar, aquí estamos, hermano. Hay hermanas que no saben cocinar, que bueno, hermano, que nos digan que no, pero pueden hacer otras cosas. Amén, ¿verdad? Pueden hacer otras cosas. Hermana, ¿quiere hablar? Pues, hermano, yo pienso que esa hermana, ¿verdad? Que hizo los tamales, pues, que sirva de experiencia. Yo pongo a prueba a las personas. Sí. Yo, mi congregación, mi ministerio, yo digo, a ver, ¿tú sabes cocinar? Sí, a ver, prepárame algo. Y yo lo pruebo Ya, primero, antes de dárselo a los demás. Y si yo me gusta y sé que sí tiene sazón, digo, ok, tú vas a ser cocinero por 3 meses. Si no, no. Por otro lado, hermano, mire, eso está muy correcto, sí, pero sucede otra cosa, hermano. Hay hermanos que de inicio no saben hacer las cosas. Pero dice Dios, el que desea hacer esto, no, muy bien, lo desea, está bueno. Pídalo a Dios. El que no tiene sabiduría y quiera sabiduría, pídalo a Dios. Quiere decir que a alguien que no tenga la habilidad y le pide a Dios, Dios le puede dar la habilidad, hermano. Sí, sí. Pero hay que ser probado. Pero ¿para qué batallar si ya probamos a varias hermanas que saben cocinar? Pero también hay hermanas que no saben cocinar, pero que pueden hacer otras cosas. Pero hay hermanos que no pueden presidir aquí, pero ya nos está diciendo, hermano, cuando ustedes quieran algo, aquí estamos. Pero todos a trabajar. Amén, hermanos. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Cristo equilibra la iglesia y Él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Diga, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense que dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hermanos, un día tenemos que ponernos a estudiar en la Biblia qué es un evangelista. Porque muchos creen que evangelista es llevar y hablar el evangelio. Es mucho más profundo, hermanos, ese asunto.
Unos dicen, siento el llamado del pastorado. Ah, bueno, está bien, ¿verdad? Pero pues no tiene don. O yo quiero enseñar, pero pues no sabe qué va a enseñar. Hay que trabajar. Hay que ponernos en manos de Dios. ¿Quién es el que equilibra la iglesia, hermanos? Cristo, diga, Cristo. ¿Quién equilibra la iglesia, hermanos? Cristo. ¿Cómo la equilibra? Con los dones que están en la iglesia. ¿Sí? Con los dones que están en la iglesia. Otra parte del don es si alguien ya tiene ese don, bueno, hay que ministrarlo. Hacer discípulos quiere decir enseñar a otra persona. ¿Sí? Tenemos que enseñar a más y más personas, hermanos. ¿Qué pasa si está un hermano que es muy bueno en un área, pero de repente se enfermó y no puede venir a la iglesia? Y lo que él hacía, nadie más lo puede hacer. ¿Qué sucede ahí? Hay problemas. Tenemos que dejar nuestro legado en la iglesia a través de edificar y de transmitir el conocimiento, ¿verdad? Que no vino la que no supo, la que sabe computadora, pero enseñó a otra persona, ¿verdad? Bueno, se ponen. Nadie es indispensable en la iglesia, nadie debe de ser indispensable en la iglesia. Todos deben de saber las cosas y que todos estén trabajando. Colosenses 1:16, vámonos rápido, hermanos. Cristo es la fuente de la vida de la iglesia, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, y las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Hermano, Cristo es el que sostiene a la iglesia, Colosenses 1:16. ¿Quién es la fuente de la vida de la iglesia? Cristo. Es el que hace todo en la iglesia. Él nos salva, pero también es nuestro Señor y es el que hace todas las cosas, hermanos. Sean principados, se vea o no se vea, Él hizo todas las cosas. Cristo las hizo y son para los propósitos de Él y son para Él, hermanos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Vamos a pasarnos a la primera, que es la comunión. ¿Les parece? Y de aquí vamos a seguir. Esto lo vamos a ver, no lo vamos a terminar, pero después tenemos que seguir con este, con este, con este y con este, para que la iglesia sepa qué es cada cosa. Amén, hermanos. Amén. No hemos entrado en el tema todavía. Escríbale comunión. Comunión. ¿Qué es comunión? Una iglesia que viva en comunión. Diga, una iglesia que viva en comunión. Juan 1, del 1 al 7. Vaya y abra su Biblia en el libro de Juan 1, del 1 al 17. Primera de Juan. ¿Sí? A ver si no me equivoco. A ver, abran Juan, hermano. Primera de Juan 1:17. No es cierto, no es primera. ¿Sí? 1:7. Sí, primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué sucede? Nos limpia de todo pecado. A ver, hermanos, quiero explicar esto. ¿La sangre de Cristo nos limpia cuando fuimos bautizados? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué Juan dice que la sangre nos limpia también cuando tenemos comunión? ¿Será que es un proceso de limpieza que empieza con el bautismo y continúa cuando estamos unidos a la iglesia? Amén. Hermanos, si nosotros nos hemos bautizado, hemos limpiado nuestros pecados en la sangre del Cordero. Pero el Cordero dice que también andemos en comunión con toda la iglesia para que nuestros pecados sean perdonados también. Si hermanos bautizamos y nos vamos o no trabajamos en la iglesia, estamos fuera de la comunión de Cristo. ¿Se entiende eso, hermanos? Amén. Bueno, es necesario decirlo. Los que se bautizan. Este es el discipulado. El discipulado tiene que ver con, ya te bautizaste, te fueron perdonados tus pecados.
Pero te siguen perdonando tus pecados en tanto estés en la iglesia y sigas trabajando en la iglesia y compartas el trabajo de la iglesia. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios, hermano? Eso está muy Amén. bonito, Amén. porque la obra de Dios continúa, la salvación a través del trabajo y de la permanencia del creyente dentro de la iglesia. ¿Es necesario ir por los hermanos que se bautizaron y no están? ¿Es necesario ir, hermanos? Es necesario ir. Es necesario ir. Apunten este texto, Juan 1:17, porque se los tenemos que decir a los hermanos que no vienen y que no están trabajando en la iglesia y que nada más vienen a ver como en el cine, ¿verdad? Hermanos, en el cine nada más uno va y ve la película y ya se va a casa. La iglesia no es cine. La iglesia es aceptar a Cristo y continuar aceptándolo todos los días de nuestras vidas. Hermano, es Juan 1:7. Juan 1:7, discúlpenme. Juan 1:7, sí. Porque si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, hermanos. Todos los hermanos que nos ven, a todas las iglesias que nos pueden ver a través de las redes sociales, hermanos, les decimos, la iglesia es la que está trabajando en la iglesia, hermanos. No, la iglesia es la que va a tomar la cena una vez al año y ya no regresa nunca a la iglesia, se va y regresa hasta el otro año a tomar la otra cena. Eso no es iglesia. ¿Sí? Eso no es iglesia. Imagínense que Cristo nomás nos diera de comer una vez al año, ¿verdad? O que una vez al año nos diera el aire. Pues no, nos morimos. Pero nosotros sí podemos darle nuestra presencia a Dios una vez al año. Qué cosa tan equivocada, ¿no? En el creyente, hermanos, por favor, ¿verdad? Deberíamos de agarrar a los hermanos que van cada año a la iglesia a tomar la cena y darles unos castigos, unas jaladas de orejas, hermano. ¿Por qué nomás viene a la iglesia cada año y toma la cena? Tiene que ser consciente de lo que Cristo hizo en la cruz. A ver, hermanos, vamos a seguir. Edificación. Estoy viendo una y una. Ahora vamos a la edificación. ¿Sí? Aquí está. Una iglesia que sea discípula y discipuladora de nuevos creyentes. Esa es la edificación. Una iglesia que sea discípula y discipuladora ¿de qué? De nuevos creyentes. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, ese tema lo tengo y se los puedo imprimir, el que guste, para que lo lea en su casa. Efesios 2:20. Amados hermanos, el que quiera las predicaciones también, los tenemos y las podemos mandar por correo, ¿verdad? Bueno, voy a apuntar mi correo electrónico para que, no sé si alcance a ver ahí. Este es mi correo electrónico, hermanos. Quieran saludar o quieran algún comentario, hotmail.com. Los hermanos que nos están viendo. Edificación. Una iglesia que sea discípula y discipuladora de nuevos creyentes. Hermanos, hay en la iglesia el asunto de que no queremos enseñar a las demás personas. Puede haber. Tenemos que transmitir nuestro conocimiento a más personas. ¿Sí? Amén. Amén. Hermanos, un día nosotros ya no vamos a estar, pero tenemos que preparar a alguien para que esté en el lugar de nosotros. Y prepararlo bien, porque va a seguir predicando el evangelio cuando nosotros no estemos. Cuando a nosotros nos enseñaron nuestros maestros, pero ahora nosotros tenemos que enseñar a los alumnos. Amén, hermanos, tenemos que enseñar, pero para enseñar tenemos que aprender primero. Amén. Servicio.
Una iglesia que sirva con amor al prójimo. Dígalo, una iglesia que sirva con amor al prójimo. Vamos a servir a las personas. Es lo que vamos a hacer el sábado, ¿verdad? Gálatas 5:14. Servicio. Una iglesia que sirva con amor al prójimo, ¿verdad? Servicio. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Ama a tu prójimo como a ti mismo, hermanas, como a ti mismo. Yo les decía a los hermanos, a mí me gusta el café con pura leche. Y luego uno de mis cuñados lo probó con pura leche y le quedó el gusto, ¿verdad? Pero cuando alguien llega, se lo hacemos el café con pura agua, ¿no? Lo que querramos para nosotros es lo que vamos a querer para los demás. ¿Verdad que sí? Las tortillas esas que vamos a hacer, las vamos a hacer bien ricas como si fueran para nosotros, ¿verdad? Pero las vamos a llevar a otras personas. No rápido, porque dicen, ay, las vamos a dar. No. Vamos a hacerlas como para nosotros. ¿Sí? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quieres que hagan contigo? Haz lo mismo con los demás. ¿Quieres que los demás te avienten la basura para acá? Tú no tienes que aventarla. No pagues mal por mal, dice el Señor. No hagan lo que no quieres que te hagan. No hagan lo que no quieres que te hagan. Sí. Evangelismo. Ya vamos a terminar. Le estoy dando rápido, pero después vamos a ir viendo una parte por parte. Evangelismo, una iglesia que comparte el mensaje de salvación, Mateo 28:19. Vayan por el mundo anunciándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Evangelícenlos. Eso es evangelismo. Amén, hermanos. Evangelismo es hablarles de la buena noticia de salvación a las personas. Cristo vino y murió en tu lugar. Cristo te ama. Él está presente hoy. Él está cerca de ti. Él te ama. Él te quiere cambiar. Te quiere dar lo mejor. Acércate a Él. Evangelización. Adoración. Termino con esto. Una iglesia que adore a Dios y a Jesucristo. Juan 4:24. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo le vamos a adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Diga, en espíritu y en verdad. De otra manera no surge una adoración correcta. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que la adoración que nosotros le damos a Dios es en espíritu y en verdad. Enmarcada en sus mandamientos, en lo que hizo Cristo con nosotros, en lo que vamos a hacer con los demás. Entonces esa adoración llegará al cielo, llegará al Padre, el Padre la recibirá. Él será nuestro Señor, nuestro Dios, y nosotros sus hijos. Porque recibe lo que nosotros damos. Amén. Tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. Cuando hablamos de espíritu y en verdad, hay muchas cosas. Adoración de calidad, de respeto, de alegría, pero de respeto. Adoración de entrega. Adoración de lo que yo estoy haciendo y lo voy a entregar para el Señor. Lo voy a entregar con todo mi corazón a nuestro Dios. En términos generales, esa es la gran comisión, ese es el trabajo que vamos a hacer en la iglesia. Eso es lo que vamos a estar haciendo, hermanos. En la próxima, el que quiera ese tema se lo podemos dar, imprimir, y estaremos viendo aparte la adoración, evangelización, servicio, comunión y edificación. Amén, hermanos. Amén. Este es el trabajo de la iglesia de Dios, séptimo día, Emmanuel. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos dispuestos
a servirle a nuestro Señor en base a estas 5 áreas. Amén. La próxima semana vamos a trabajar en el área de servicio. Comunión. La comunión vamos a estar trabajando también en esta semana. Estas dos, cuando vayan, ahora hagamos este ejemplo. Ir a llevar el alimento a las personas. ¿Cuáles áreas tocamos? Servir. Servir, ¿y cuál más? Y evangelización, porque les vamos a hablar de Cristo, Amén. ¿verdad? Pero al mismo tiempo vamos a estar allá, vamos a estar haciendo la voluntad de Dios, es decir, vamos a estar adorando a Dios. Y vamos a estar edificando. Se agarran todas las. ¿Se entiende, hermanos, cómo está el asunto? Pero enfáticamente lo podemos poner en servir, Servir. porque vamos a llevar alimento. Comunión también, porque Sí. vamos a estar unidos. Imaginación, porque vamos También a vamos estar a hablando y vamos a estar adorando a Dios. Hay veces que vamos a tocar muchas. Por ejemplo, cuando venimos aquí, estamos adorando, estamos cantándole, estamos En comunión, Adorando. adoración. trayéndole alabanza a nuestro Dios, estamos adorando. Si nosotros no cuidamos esto en la iglesia, o nos vamos a ir por un lado nomás, esto, o esto, y olvidamos de las demás. No es necesario que las toquemos todas. En cada plan de la iglesia, cada mes, vamos a tener un énfasis en algo. ¿Sí? Por ejemplo, el siguiente mes va a ser de la comunión, ¿verdad? Siguiente de la evangelización. Así vamos a estar planeando los trabajos en base a lo que son las 5 áreas de la misión de la iglesia de Dios Séptimo Día. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder retomar el trabajo de la iglesia, ¿verdad? Tenemos mucho trabajo. ¿Cuánto le dan la gloria a nuestro Dios, hermanos? Amén. Mucho trabajo. Vamos a entonar unos cantos, hermanos, y nos vamos a